hay que adorar solamente a Dios, hay que consagrarse para Dios, hay que renunciar a lo mundano. Él clamó al Dios que dice la Biblia, que clama a los justos y Jehová los oye y los libra, aleluya, de todas las aflicciones. Primero de Reyes, capítulo 18. Gloria sea al Señor en este día. Bendito. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor en el tiempo de la alabanza? Dios ha estado moviendo en los especiales, en todo. Dios se está moviendo en medio nuestro. Y a Él sea la gloria por eso en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Lea conmigo el 38 bien fuerte. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, dígalo fuerte: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Cuántos dicen amén a eso en este día? Padre, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque en este día te hemos alabado, te hemos bendecido. Y ahora nos disponemos para recibir tu preciosa palabra. No es un libro cualquiera, no es un libro de texto cualquiera, es tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. Hoy vamos a nutrirnos de ella y oro que tú uses mi débil vida y que pongas fe en nuestros corazones para recibir esta palabra. Espíritu Santo, acompáñanos para exaltar a Jesucristo en este día. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. La iglesia dice fuerte: amén, amén. Está excelente el micrófono ahí. Puede tomar asiento, amados. Algo muy importante que debemos comprender es que todas las promesas y bendiciones de Dios están sujetas a nuestra obediencia a su palabra. ¿Qué dice amén por eso? Voy a repetirlo. Las bendiciones y las promesas de Dios están sujetas a nuestra obediencia a su palabra. En este libro hay miles de promesas para usted y para mí. Dios tiene el deseo de bendecirnos, porque Él dice en su palabra en Jeremías: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero las bendiciones de Dios están sujetas a que podamos obedecer a su palabra, porque sin obediencia a su palabra no hay bendición de Dios. Sin obediencia a su palabra no hay gloria. Sin obediencia a su palabra no hay la lluvia del Espíritu Santo. Recuerdo en Deuteronomio capítulo 30 que después de estar 40 años Israel en el desierto, precisamente antes de entrar a la tierra prometida, Dios habla a Israel a través del profeta Moisés, quien ya sabía de antemano que no iba a entrar él a la tierra prometida, sino que Josué iba a ser aquel que iba a introducir a la tierra prometida, a Israel hacia la tierra prometida. Moisés, en este último discurso, quizás es inspirado por el Espíritu Santo y le dice a Israel de parte del Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice el Señor: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Lo que Dios estaba diciendo aquí es que Él le había hablado al pueblo sobre las bendiciones grandes que le iba a dar en la tierra prometida, cómo Él los iba a levantar sobre todas las otras naciones. Pero en el mismo contexto Dios les habló sobre las maldiciones que vendrían si el pueblo desobedecía al Señor. Y es entonces que Dios dice: Israel, aquí he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
escoge pues tú lo que deseas, porque aunque Dios tiene, insisto una vez más, buenos planes para nosotros, Dios aún así no le quitó al hombre el libre albedrío, sino que nos ha puesto delante la bendición de su palabra para que podamos obedecer y entonces ser bendecidos. Pero sucede que aunque Israel entró en la tierra prometida, al leer en los libros de los reyes, vemos que en distintos momentos Israel se alejó del Señor. Vino el juicio que Dios había profetizado a través de Moisés. Una vez más el pueblo se arrepintió y entonces Dios les perdonó y sanó su tierra. Y en el contexto de este pasaje que hemos leído en esta mañana, estaba aconteciendo este ciclo nuevamente, el ciclo de una nación que había desobedecido a Dios, de una nación que le había dado las espaldas al Señor y ahora iba a pasar por las consecuencias del pecado, porque sucede que el rey de Israel en ese momento, aquel hombre llamado Acab, dice la palabra que superó en maldad a todos los reyes pasados. Número uno. Número dos, este hombre dice la palabra que superó los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, un hombre que había puesto 2 becerros de oro en Israel para que fueran adorados, un hombre que consagró sacerdotes no levitas como Dios mandó para ministrar a estos ídolos, y un hombre que también hasta instituyó fiestas paganas para contrarrestar la fiesta que Dios le había mandado a Israel. Y dice la palabra que Acab superó los pecados de aquel Jeroboam que había afrentado a la voluntad del Señor. Número 3, Acab se casó con una mujer gentil de Sidón, una mujer llamada Jezabel, con el propósito de hacer alianza con los paganos, cuando la palabra dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Número 4, este hombre adoró los ídolos, los dioses de esta Jezabel que lo influenció a él, y este rey Acab comenzó a adorar al ídolo llamado Baal, el más pagano de la tradición de Canaán. Y en quinto y último lugar, este hombre no solamente se prostituyó él espiritualmente, sino que además hizo que el pueblo pecara, por lo cual fue tropiezo para el pueblo de Israel. Él pecó, pero también condujo a Israel a olvidarse del Señor y entonces adorar a los Baales. Y el pueblo se apartó tanto de la voluntad del Señor que entonces aparece en el capítulo 17 de Primero de Reyes un hombre acerca del cual la Biblia no habla mucho sobre su historia, sus antecedentes. No habla mucho sobre si estudió, no habla mucho sobre su pasado, pero sí nos presenta a un hombre que cambiaría la historia de los profetas, un hombre que sería usado por Dios para convertirse en uno de los 2 profetas más grandes del Antiguo Testamento. Estoy hablando de Elías y también Moisés, al cual Dios había usado en gran manera. Pero ahora aparece en la palestra pública este hombre, Elías Tisbita, al cual Dios envía a ver al rey Acab y confrontarlo para darle una palabra de juicio del Señor, porque Dios estaba interesado en que el pueblo no se perdiera eternamente, sino que volviera a sus caminos. La palabra enseña que una de las evidencias que vemos cuando somos hijos verdaderos de Dios y no bastardos es que Dios nos disciplina y Él nos pasa a veces por el fuego de la prueba. ¿Sabe usted para qué? Para purificarnos, corregirnos y traernos otra vez al camino de la verdad. Y esto es precisamente lo que Dios quiso hacer con la nación al cual Él amó y todavía ama, aleluya, la nación de Israel. Por lo cual Dios envió a Elías para decirle al rey Acab: por palabra mía viene la palabra del Señor en cuya presencia estoy, que no caerá lluvia del cielo hasta que yo lo diga de nuevo. Y fue así como que, aunque aquella palabra quizás pareciera burlesca para muchos, pareciera ridícula, y seguramente el rey y sus súbditos se hubieran reído de aquella palabra, que no llovería ni una gota del cielo, así como el profeta lo dijo, así aconteció, porque durante 3 años y medio no hubo absolutamente nada de lluvia en Israel, lo cual trajo mortandad para el hombre, para muchas personas, trajo miseria, trajo hambre, trajo muerte para los animales, para las bestias, trajo sequedad en la tierra, de manera que no había fruto, en la tierra. E Israel pasó por un juicio de Dios, un juicio que Dios había profetizado a través de Moisés en Deuteronomio 28, cuando dijo: si te apartas, Israel, de mi voluntad, de mis mandamientos,
los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Y dice, y Jehová dará a tu tierra en vez de lluvia, polvo y ceniza. Y esto es lo que Israel vivió durante 3 años y medio, un juicio de Dios de sequía absoluta, donde no hubo absolutamente ni una gota de lluvia del cielo. Pero déjame decirle que aquella sequía, más que ser una sequía cualquiera, era un tipo o un símbolo de la mayor sequía que alguien pudiera experimentar, y es la sequía espiritual, donde hay ausencia de la gloria, de la unción del Espíritu Santo. Puede faltar las finanzas a veces, podemos pasar a veces por situaciones económicas difíciles, podemos pasar a veces incluso por enfermedad, por distintas pruebas, momentos a través de los cuales Dios en su soberanía permite que atravesemos. Pero la sequía más grande que hay no es la depreciación del dólar ni la bolsa de valores que cayó. La crisis más grande es la sequía espiritual, donde en una nación, en una iglesia o en una persona ya no fluye la unción del Espíritu Santo, porque la persona se ha secado desde adentro y ya no siente el fluir del Espíritu Santo. ¿A cuántas personas me he contado yo por la calle que conocía antes y que hoy, quizás porque dejaron de orar, quizás porque dejaron de leer la Biblia, quizás porque dejaron de congregarse, quizás porque dejaron a Dios para último lugar, porque el afán y las riquezas tomaron el primer lugar, se han secado espiritualmente, y aunque encima de su traje religioso se siguen llamando cristianos, usted con el discernimiento de espíritu puede ver que por dentro están secos, están vacíos y están en gran sequía espiritual. Pero no solamente personas atraviesan por sequía, sino que a veces hasta naciones enteras e incluso congregaciones pudieran atravesar por la mayor sequía que puede haber, que insisto, es la sequía espiritual, donde no hay gloria ni hay mover de Dios. Al viajar por este país en la misericordia del Señor, predicando en distintos lugares, siempre me bendice mucho cuando llego a una iglesia que está avivada, una iglesia que tiene visión, una iglesia que tiene la unción del Espíritu, una iglesia como esa, donde cuando usted entra siente la presencia del Señor, una iglesia que tiene proyectos, que tiene planes, que tiene visión por las almas, una iglesia donde la presencia del Señor habita. Pero les confieso que hay lugares donde he ido, donde mi corazón se ha rajado en llanto al ver la gran sequía espiritual que hay en muchos lugares. Iglesias sin gloria, iglesias con nombre pero vacíos por dentro, iglesias donde no hay fluir del Espíritu Santo. Y casi siempre lo que ha pasado es que o la iglesia se ha congraciado con el mundo, número uno, o número dos, la iglesia ha perdido la intimidad con el Espíritu Santo. La iglesia ha perdido los cultos de oración. La iglesia ha perdido la búsqueda de la palabra. La iglesia ha perdido la unción del Espíritu Santo. Y esto ha conllevado a que congregaciones y personas manifiesten en sus vidas la sequedad espiritual, porque están vacíos por dentro, ya no sienten el mismo gozo que antes le decía: yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. Ya no sienten la misma pasión al orar, ya no sienten, ahí está bien, ya no sienten la misma gloria y la misma hambre por la palabra. Y eso evidencia que hay sequía en el interior, sequía en el corazón de la persona. Y esto fue lo que Israel atravesó, 3 años y medio de sequía en los cielos. Pero que insisto, más que esto, había una sequía espiritual en el pueblo del Señor, allá en la tierra de Israel. Pero dice la palabra ahora en este capítulo 18 que hemos leído, que pasados 3 años y medio, Dios le habla otra vez a Elías Tisbita y le dice: regresa a Israel y preséntate delante de Acab, porque haré llover otra vez sobre la faz de la tierra. Es de esta manera que Elías procura verse con el rey Acab, y cuando Acab se enfrenta con Elías, le dice: ¿eres tú acaso, Elías, el que has traído esta maldición? Lo parafraseo: el que turbas a Israel. Y Elías le dijo: ¿has sido tú el que con tus pecados, con los pecados de tu casa, has hecho traer el juicio de Dios para que la nación sufra? Pero le dice: congrégame a Israel en el monte Carmelo y tráeme también a los 450 profetas de Baal, y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Antes que viniera la bendición, antes que viniera la gloria, antes que viniera la lluvia, Dios primero tuvo que confrontar al pueblo,
Porque repito, como dije al principio, sin obediencia no hay gloria de Dios. Sin obediencia a la palabra no hay bendición de Dios. Sin obediencia a la palabra no hay lluvia sobre la vida. Lo que se manifiesta es sencillamente la sequedad espiritual. En esta manera como Israel se congregó en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal efectivamente trajeron su buey, lo pusieron sobre un altar, pusieron la leña, y desde la mañana hasta la tarde estuvieron clamando a su ídolo pagano: Baal, haz que descienda fuego del cielo. Baal, haz que caiga la lluvia. Dice la palabra que se rascaban su piel para que la sangre corriera en sus prácticas diabólicas de los demonios, y clamaban a Baal para que la lluvia, para que el fuego descendiera y quemara aquel buey. E Israel estaba presente mirando aquel escenario. Pero dice la palabra que llegó la tarde y no hubo respuesta de Baal, no hubo respuesta de aquel ídolo, por lo cual Elías entonces tomó su turno y se presentó ante Israel y comenzó a reedificar el altar de Jehová que estaba arruinado. Él reedificó, levantó otra vez el altar de Jehová que estaba arruinado. Él tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para con ellas construir el altar para el Señor. Él puso la leña, él puso el buey, pero también tomó 12 cántaros de agua, también uno por cada tribu de Israel, y lo derramó sobre el sacrificio, no solamente, como dice por ahí, para echarle agua al fuego, pero sobre todo porque el agua era el combustible más caro de la época. No era el oro, el material más precioso, era el agua lo que más caro había en ese momento, lo que más escaseaba. Y Elías echó aquellos 12 cántaros de agua como una muestra de sacrificio del pueblo al Señor. Las 12 piedras, los 12 cántaros de agua, echando lo más caro que había en el momento en el sacrificio en honor a Jehová. Y de la manera esta, Elías, que estaba ofreciendo un sacrificio al Señor, que le decía: Señor, aquí está la nación de Israel presentándose delante de ti para ofrecernos delante de tu presencia, para que tú otra vez nos santifiques, para darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregamos todo lo que somos. Y cuando Elías hubo terminado el altar de Jehová y puso el buey, él entonces clamó a un Dios que sí responde. Él clamó al Dios de Monte de Sión. Él clamó al Dios que está presente en esta mañana. Alguien dice amén este día. Él clamó al Dios al cual tú sirves. Él clamó al Dios que dice la Biblia: que clama a los justos y Jehová los oye y los libra, aleluya, de todas las aflicciones. Y él clamó y dijo: Jehová, haz descender el fuego para que este pueblo vea que tú eres el Dios verdadero. Dice la palabra que cuando terminó de orar Elías, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, o sea, el buey. El fuego también consumió la leña. El fuego también consumió las piedras. Quedaron las piedras hechas polvo, cenizas, por el fuego que Dios había enviado. Aún el polvo se derritió por el fuego que Dios envió. Y dice la palabra que aún el fuego lamió el agua que estaba en la zanja, por lo cual ni siquiera el agua podía apagar el fuego que Dios había enviado. Alguien puede alabar a Dios en este día. Y sabes que al mirar esta historia maravillosa que todos conocemos, creo, veo que Dios estaba enviando a Elías en este momento, antes de la lluvia, antes que pudiera caer la bendición. Dios estaba a través de Elías restaurando 3 cosas que en mi vida y en tu vida también tienen que ser restauradas. Número 1, Elías había venido para restaurar el corazón del pueblo, para que otra vez buscasen al Señor. En el versículo 37 digo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. He ahí el primer deseo de Dios con este acto que había guiado a Elías para hacerlo: volver el corazón de un pueblo que le había dado las espaldas al Señor. La palabra dice que a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Pero Israel había cambiado su corazón en vez de ponerlo en Dios, habían puesto el corazón en el pecado. Se habían olvidado de Dios, habían entrado en apatía espiritual,
pero Dios quería que su corazón regresara al del pueblo para que otra vez lo buscara a él. Mucha gente hoy en día necesita que Dios otra vez vuelva a su corazón para buscarlo a él. Mucha gente hoy necesita que su corazón sea otra vez restaurado para poder clamar al Dios vivo con el cual un día tuvieron comunión y sintieron la presencia de su Santo Espíritu. Número 2, Dios envió a Elías para consagrar al pueblo, porque consagración significa separarse. Santificación, consagración es separarse de lo mundano, separarse de lo común para entrar en lo extraordinario. Separarse de lo ordinario para entrar en lo extraordinario. Es separarse del mundo. Y cuando Elías dijo a Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Lo que estaba diciendo es: Dios le está llamando a la consagración. Porque en la consagración no puede haber amistad con Dios y amistad con el mundo. En la consagración no puede haber santidad, pero también placer en el pecado, o sea, entregarse al pecado. En la consagración no puede haber amistad con las cosas de Dios y otro día amistad con las cosas de Jehová. Es por esto que el nombre de Elías era un nombre profético, porque significaba: mi Dios es Jehová. Aleluya. Era un hombre que exaltaba a Dios y traía el mensaje profético de lo que Dios quería hacer en Israel, consagrarles para que rechazaran la idolatría, rechazaran el vivir en dos aguas como la iglesia de la Odisea, a la cual el Señor Jesús le dijo en Apocalipsis: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, eres tibia, por lo cual te vomitaré de mi boca. Y lo que Jesús estaba haciendo alusión ahí era sobre unas tuberías que había en la Odisea, que venían subterráneamente de las aguas termales, y a veces el agua se volvía tan tibia que ni era fría lo suficiente para que pudieran beber de ella, ni lo suficientemente caliente para poder bañarse con ella, por lo cual era un agua tibia que no servía ni para una cosa ni para la otra. Y así estaba la situación de la iglesia de la Odisea. Estaban en tibieza espiritual, de la misma manera que estaba Israel claudicando entre dos pensamientos. Pero Dios llevó al profeta Elías para decirle: hay que adorar solamente a Dios, hay que consagrarse para Dios, hay que renunciar a lo mundano. Y dice la palabra que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento verdaderamente útil para el Señor. Dios está en este tiempo levantando personas que se santifiquen, se consagren, renuncien al pecado, renuncien al mundo, para ya no vivir la vida cristiana en dos aguas, en dos caminar distintos, sino totalmente consagrados para el Señor. Si hay alguien hoy aquí en vivo o en televisión escuchando que su vida demuestra que anda en dos aguas, en dos caminos, claudicando en dos pensamientos, Cristo Jesús no comparte su gloria con nadie. Él te quiere que sea solamente para Él. Así que número 1, Dios trajo a Elías para restaurar el corazón del pueblo, para que le perteneciera solamente a él. Número 2, vino a restaurar la consagración del pueblo, para que se separaran de lo mundano, de lo pecaminoso. Pero número 3, Dios llevó a Elías para restaurar la adoración a Jehová. Porque cuando la palabra dice que Elías restauró el altar de Jehová que estaba arruinado, hablaba sobre una de las raíces por las cuales Israel estaba en sequía espiritual, y es que ya no habían altares para buscar a Dios. Ya no habían altares en Israel para adorar a Dios. Ya no habían altares porque Israel ya no adoraba al Señor, ya no ofrecía sacrificios, ya no ofrecía delante del Señor. Y esta es una de las causas mayores por la cual había crisis, sequía espiritual, porque el altar de Jehová se había arruinado. Pero vino Elías para levantar otra vez el altar de Jehová que una vez había estado arruinado. Hay gente que Dios quiere otra vez levantar nuestros altares de oración. Ay, aleluya. Dios quiere reedificar, levantar otra vez nuestros altares de lectura en la palabra, nuestros altares de santificación, nuestros altares de búsqueda, aleluya, nuestros altares de buscar su rostro, nuestros altares, aleluya, de ayunos, de vigilia. Dios quiere otra vez restaurar el altar de la comunión para con Él. Dice la palabra en esta historia bíblica maravillosa, que cuando entonces el pueblo se hubo humillado y vieron el fuego descender, ellos dijeron a gran voz: Jehová es Dios, Jehová es Dios.
y al decir Jehová es Dios, Jehová es Dios, número uno, estaban volviendo su corazón hacia el Señor. Número dos, que estaban renunciando a los ídolos, a la idolatría y proclamando al Señor como el único Dios verdadero. Pero número tres, estaban adorándolo ahora, otra vez reedificando su adoración que habían olvidado, y proclamaron la grandeza del Señor. Y llevaron los profetas a la muerte, mataron a los 450 profetas de Baal. Y una vez que el pecado hubo sido exterminado, una vez que el pueblo se hubo arrepentido, una vez que el pueblo se hubo reconciliado con el Señor, entonces Elías dio la palabra que terminamos leyendo en este día, en el versículo 41, cuando dice: Rey Acab, sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye. Aleluya. Y he aquí el propósito de Dios, para que luego que Israel se arrepintiera, entonces hacer descender la lluvia. Recuerde, Dios le había dicho a Elías después de 3 años y medio: vuelve a Israel y háblale acá, porque voy a hacer llover sobre la tierra otra vez. Pero me llama la atención que cuando Elías dijo esto, él no se quedó de brazos cruzados, sentado, esperando lo que Dios había dicho. A veces Dios nos ha dicho algo y nos hemos sentado simbólicamente de brazos cruzados, esperando que acontezca lo que Dios un día dijo. Pero una cosa es la promesa de Dios y otra cosa es la importancia de la iglesia que clame para que descienda esa promesa. Es por esto que Elías, aunque Dios le dijo viene la lluvia, ¿sabe usted lo que hizo Elías? Él subió a la cima del monte Carmelo. Él subió al pico de la montaña. Él subió al lugar más alto como símbolo de la comunión con el Señor. Y allí en lo más alto se postró en tierra y comenzó a clamar por aquello que Dios había dicho. Y digo: Señor, tú me mandaste a decir esta palabra. Tú me mandaste a hacer esto que he hecho. No le he hecho mi fuerza, no le he hecho porque yo quise. Tú me mandaste a hacerlo. Ahora, Señor, ha de descender la lluvia. Y él estaba postrado orando. Y se puso en pie y le habló a su criado. Le dijo: asómate hacia el mar y mira a ver qué ves en el cielo. Y el criado regresó y dijo: Elías, no se ve absolutamente nada en el cielo. El cielo está como un plato. El cielo está despejado. No hay ningún ápice de lluvia. No hay señal alguna de que va a llover. Recuerde, Dios había dicho: va a llover. La lluvia viene de nuevo. Pero Elías oró a Dios para que la palabra que Dios dijo fuera realizada. Y Elías, aunque no vio nada, otra vez se postró en tierra y clamó al Señor por el mismo milagro. Una segunda vez se para, pregunta al criado: ¿ves algo? No, Elías, aún no veo nada. Es por esto que a veces, amados, no hemos recibido lo que Dios nos ha prometido, porque Dios nos dio la promesa y la guardamos en el corazón, la guardamos en una gaveta y no clamamos a Dios para que el milagro, la obra, la provisión, la sanidad, la unción que Dios dijo descienda sobre la vida, y no clamamos a Dios por eso. Elías clamó una vez, clamó por segunda vez, una tercera vez se postró en tierra, cuarta vez, quinta vez, sexta vez y hasta una séptima vez hizo lo mismo. Se postró en tierra clamando a Dios para que cayera la lluvia. Y a la séptima vez se puso en pie y le preguntó al criado: mira otra vez al cielo, mira hacia el mar. Y el criado fue y regresó con una palabra que para Elías significaba algo, aunque para el criado quizás no significaría mucho, porque su visión espiritual no era la misma. Y le digo de manera desanimante: Elías, hay una nube, pero es una nube tan pequeña que es como del tamaño de la palma de un hombre. Aquel hombre sin visión, aquel hombre sin perspectiva profética, aquel hombre sin visión de lo que Dios iba a hacer, trajo aquella señal de manera desanimante, pero Elías entendió que era la señal, aleluya, que Dios le estaba dando para decir que la lluvia venía. Y entonces le digo: desciende, aleluya, y dile a Acab: corre, aleluya, porque una gran lluvia se acerca. Voy a repetirlo: una gran lluvia se acerca, una gran lluvia se acerca.
Y dice la palabra que enseguida, cuando bajó Elías, cayó una lluvia tan grande que aún los carruajes se estorbaban. Y Elías corrió a velocidad en la lluvia y cayó una lluvia gigantesca, aleluya, bien copiosa, que no era maldición, era la bendición que Dios había prometido. Pero Elías se humilló 7 veces para clamar: Señor, haz que descienda tu lluvia. Señor, haz que caiga la lluvia. El pastor habló en esta mañana sobre las grandes cosas que Dios va a hacer en medio nuestro. Las grandes cosas que Dios va a hacer en medio nuestro. Mira, alégrese por los planes de Dios, los proyectos de Dios. Dice la palabra: engrandece su obra en todo tiempo. Dios ha prometido hacer cosas grandes. Pero oiga esto, aunque Dios lo ha prometido, Dios está esperando la iglesia que, como Elías, se humille delante de Él para clamar por su presencia. Es por esto, como dijo el pastor, hay que incrementar la oración para clamar a Dios por eso que Él dijo que va a acontecer. Como el profeta Habacuc, que dijo: aviva, Jehová, tu obra en medio de los tiempos. Y yo termino casi con esta palabra rema que Dios ha puesto en mi corazón, porque es lo que Dios ha estado ministrando a mi espíritu en este fin de semana. Porque al mirar la iglesia hoy en día, una vez más toco este tema, es visible, es obvio que estamos viviendo en días de mucha apatía espiritual. Estamos viviendo en días de sequedad espiritual. El estándar, lamentablemente, en las congregaciones es que haya frialdad espiritual, sequía espiritual. También al mirar las redes sociales, vemos las iglesias por distintos lugares del mundo. Es verdad que se está manifestando lo que la palabra dice que vendría antes de la segunda venida de Cristo: la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandono de la verdad, el divorcio de la verdad que una vez alguien conoció. La apostasía, los inconversos no apostatan porque nunca conocieron la verdad. La apostasía es la iglesia que una vez fue sal y fue luz, abandonar la verdad e irse tras el pecado, enseñando falsas doctrinas, doctrinas de demonios, siendo complacientes con el pecado, abandonando la palabra del Señor y dejando de ser sal y de ser luz. Y dijo Cristo que si la iglesia deja de ser sal, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero a mí me alegra mucho saber que aunque haya apostasía en medio nuestro hoy en día, que aunque muchas iglesias se han dormido, que aunque muchos cristianos están en sequía espiritual, Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Elías, unos capítulos después, se escondió en la cueva y dijo: Señor, mátame porque solo yo he quedado. Y Dios, oiga esto, aunque él era profeta, no había recibido revelación de que todavía quedaban 7,000 cuyas rodillas no se habían doblado ante los Baales. Él era profeta, pero aún sus ojos no habían sido abiertos para ver lo que Dios tenía guardado en secreto. Que había 7,000, aleluya, que no habían adorado a los Baales, que eran parte del remanente del Señor. Y en este último tiempo es verdad que las 10 vírgenes han cabeceado. Es verdad que la iglesia ha cabeceado. Es verdad que la iglesia se ha desanimado quizás en su espera por el regreso del Señor. Pero hay una diferencia entre las 5 vírgenes insensatas y las 5 prudentes. Y es que las insensatas, aunque sabían que el esposo venía, se quedaron sin aceite en las lámparas. Mientras que las prudentes, aleluya, aunque en un momento cabecearon, quizás tenían aceite en abundancia. Porque dice la palabra que tenían aceite en las lámparas y aparte tenían aceite consigo. ¿Sabe usted lo que significa para la vida cristiana? Estar rebosando del aceite del Espíritu Santo. Estar rebosando de la unción del Espíritu Santo. Dios no quiere una iglesia llena al 20%. Dios no quiere que la iglesia esté a medias buscando su presencia. Dios no quiere que la iglesia esté a medias en la santificación, en la gloria. Él viene a buscar una iglesia que esté llena del Señor, llena de pasión por Él, aleluya, llena de hambre por su palabra, llena de su presencia. Y es por esto que, aunque insisto, hay apostasía, hay sequedad espiritual, Dios quiere en este último tiempo derramar una última lluvia del mover, aleluya, fresco del Espíritu
Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Hace unos 8 meses yo estaba orando porque precisamente por esto veía tanta apostasía, tanta sequedad. Y me acuerdo que me humillé delante del Señor en el piso y dije: Señor, ¿acaso vendrás por una iglesia tan seca, una iglesia tan fría? Oh, hace falta algo que estremezca tu iglesia. ¿Será, Señor, que ya se acabaron los avivamientos? ¿Será que se acabó la gloria? ¿Será que ya se fue la unción del ayer? ¿Será que ya no vas a sanar? ¿Será que ya no van a haber milagros? ¿Será que ya no vas a llenar a la iglesia? Y me tiré en silicio con el Señor y oí la voz del Señor que me dijo: viene un último y breve mover del Espíritu Santo para la tierra, no para todos, para el remanente. Es la diferencia. Antes Dios se movió en naciones enteras. En este último tiempo lo que percibí en el Espíritu es que Dios va a traer un breve pero poderoso avivamiento. ¿Sabe usted sobre quién? Sobre el remanente, sobre el remanente, sobre el remanente, sobre las vírgenes prudentes que sí se han dormido, pero que tienen aceite en las lámparas para estar listos entonces para el arrebatamiento de la iglesia. Alguien dice amén en este día. Casi termino ya. El profeta Joel habló en el capítulo 2 sobre la gloria que vendría en los últimos días. Todavía estamos en esos últimos días. Todavía estamos en esa dispensación de gloria del poder del Espíritu Santo. El poder de Dios no cesó después de Pentecostés. El poder de Dios no cesó después de la iglesia primitiva. Aún estamos en la dispensación gloriosa de la iglesia llena del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro en Pentecostés citó a Joel capítulo 2, pero me llama la atención que en ese mismo capítulo el profeta inspiradamente dice: vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Oiga esto y recíbalo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Dígalo fuerte: lluvia temprana y tardía como al principio. Al final del tiempo, Dios quiere traer sobre la iglesia la misma gloria que una vez Pentecostés pudo ver. Dios quiere traer sobre la iglesia una lluvia fresca, aleluya, que nos llene de la unción del Espíritu Santo. Pero Dios está buscando recipientes. Él está buscando aquellos que clamen. Él está buscando por aquellos que se entreguen delante de su presencia, a aquellos que se postren ante Él, para que la lluvia entonces venga. Termino con esta anécdota. Siempre cuento esta anécdota porque el día que la escuché me bendijo de gran manera. Dice la historia que hubo un grupo de estudiantes de una universidad cristiana de aquí de los Estados Unidos que se estaban preparando para el ministerio y viajaron a Inglaterra para visitar los lugares donde Dios usó a aquel gran evangelista llamado John Wesley. Un hombre que Dios lo usó para predicar la palabra en Inglaterra, y vino un avivamiento poderoso. Y este grupo de estudiantes fue allá a Inglaterra para visitar los distintos lugares donde John Wesley predicó, y visitaron también la casa donde vivió John Wesley. Y cuando llegaron a la casa, vieron la habitación donde John Wesley dormía, y al lado de la camita donde él dormía, en el piso de madera, quedaron plasmadas las huellas de las rodillas donde John Wesley se arrodillaba para orar y clamar a Dios por un avivamiento. Y aquellos estudiantes, baja un poquitico, please. Aquellos estudiantes vieron aquel cuarto, vieron las huellas de John Wesley en el piso de madera donde él se postraba para buscar a Dios. Y cuando se montaron en el autobús, el profesor se dio cuenta que faltaba un estudiante y regresó a la casa. Y cuando llegó, encontró al estudiante arrodillado en las mismas huellas de John Wesley, con manos alzadas, diciendo: Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez. Y él decía: hazlo también conmigo. O sea, la misma lluvia que derramaste en su tiempo, hazlo en mi generación. Lo mismo que hiciste con él, hazlo también conmigo. El nombre de aquel joven fue Billy Graham, aquel evangelista poderoso que Dios usó de gran manera para que decenas
y cientos de miles de almas fueran salvas, aleluya. Y reunía estadios llenos de gente que corrían a aceptar a Cristo. Fue sencillamente un hombre, un joven que se puso a los pies del Señor y le dijo: Señor, aquí hay un recipiente, lléname de tu presencia y úsame como también lo usaste un día a Él. Aquí está el reto, amada iglesia. La lluvia viene, el mover de Dios viene, y lo siento en mi espíritu, una gran lluvia se acerca. Pero oiga esto: vendrá sobre aquellos que tienen corazones dispuestos para recibirlos. Y esta es la parte del mensaje donde usted y yo respondemos y le decimos: no, Señor, no quiero participar. O decirle: Señor, aquí está mi vida, lléname de ti. Esta es la parte del mensaje donde usted le dice: Señor, hazlo de nuevo, usa mi vida también. Esta es la parte del mensaje donde el corazón tiene que decirle a Dios: no quiero quedarme afuera del aguacero de gloria que viene. No quiero quedarme afuera de la gloria que vas a enviar. No quiero ser un visitante de tu presencia. Aleluya. No quiero ser un visitante en un culto donde hay gloria pero salgo igual. Yo quiero que sobre mí caiga la lluvia del Espíritu Santo. Que sobre mí caiga la lluvia del Espíritu Santo del Señor. Ponte en pie en este día. Aleluya.